Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, que nos reunimos para honrar y glorificar su santo nombre. La lectura de la palabra del Señor será hoy en el Salmo 103, del versículo 1 al 5. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar. Padre celestial, te agradecemos, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te pedimos, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno sobre todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres el que tienes control de todo, Señor. De los tiempos que vivimos, Señor. Tú tienes, Señor, control de las cosas pasadas, de las cosas presentes y futuras, Señor. Gracias, Señor, te pedimos, porque tú eres bueno, Señor, en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, agradecemos en esta hora. Es un honor, un privilegio estar, Señor, en tu casa, Señor, donde nos reunimos para alabar y glorificar tu santo nombre. Edifica tu pueblo, edifica tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, en esta hora te pedimos, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia y tu misericordia y tu fidelidad por todas las generaciones, Señor. Gracias, Señor. Háblanos de manera, Señor, que seamos, Señor, enseñados, Señor, fortalecidos, Señor. Gracias, Señor. Corregidos, Señor, disciplinados, exhortados, Padre celestial, para vivir en tu palabra, para vivir en justicia, para vivir en la rectitud, Señor, en tu voluntad, Señor. Gracias, mi Dios, para siempre, sobre todas las cosas, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Siéntense, mis hermanos. El tema de este mensaje será un corazón agradecido. Amén. Hay muchas razones, mis hermanos, por el cual quejarse, pero hay más razones por el cual agradecer. ¿Por qué? Lo mucho o lo poco, no de lo que digamos lo que somos, es porque Dios así le ha placido. Los sinólogos antiguos decían, ¿qué le daré? No tengo qué, porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, o sea, todo le pertenece a Dios. Un corazón agradecido. Este es un salmo, mis hermanos, de gratitud. Según mis hermanos, los teólogos bíblicos se lo dedican a David, que David lo escribía al pueblo de Israel cuando regresaron cautivos de Babilonia. ¿Por qué? El estar preso, el estar cautivo, el estar en nuestra tierra, el estar en nuestro lugar deseado, mis hermanos, es triste. Pero ¿qué sucede cuando estamos en las situaciones difíciles? Le pedimos mucho al Señor, ¿es malo? No, pero le hacemos muchas promesas. Pero cuando salimos de esa situación, mis hermanos, volvemos a lo cómodo, a la rutina, al diario vivir. Cuando tenemos, entre comillas, todo solucionado, entonces nos olvidamos del Señor. Pero David decía, bendice alma mía, Jehová. Sabemos que el alma, la palabra alma, mis hermanos, se usó en el Antiguo Testamento para designar al pueblo de Dios y aún al ser humano sin conocer al Señor. En el Antiguo Testamento decía, alma que pecare, esa morirá, se alejará de Dios. Estaba hablando de una persona. Pero sabemos también de que nosotros somos tripartito y el alma se compone del intelecto y las emociones. También la Biblia habla, cuando Jesús habla de amar a Dios, dice amarás al Señor con todo tu corazón. Y sabemos de que Jesús no está hablando del órgano, sino que está hablando que encierra el espíritu. Y entonces el corazón, mis hermanos, agradecido es un espíritu agradecido delante de la presencia del Señor. Debe haber en nosotros un espíritu de gratitud, entonces un corazón agradecido.
Es importante que ustedes, porque se han dado cuenta que la persona que es agradecida con poco, agradece. Y el que no es agradecido ni con mucho ni con poco no agradece. Entonces el salmista dice acá, bendice alma mía a Jehová. ¿Sabe que algo bien interesante? Que él no le está diciendo a nadie más, sino que él quiere ser ejemplo de bendecir el nombre del Señor, de darle adoración a Dios, y de la manera de él incluir al pueblo y a los demás, él era haciéndolo. Porque él podía tener la razón de decir adoren a Dios de la manera más bonita que él pudiera llegarles a ellos. Pero el ejemplo más grande es que él bendiciera el nombre del Señor, el nombre del Señor. El bendecir el nombre del Señor, mis hermanos, tiene que ser algo muy personal de nosotros. Usted y yo no tenemos que ser entrenados ni exigidos para adorar al Señor. Esas cosas no se entrenan, esas cosas salen del corazón cuando conocemos a Dios. ¿Quién manda que nos enamoremos? Pero cuando estamos enamorados, mis hermanos, hacemos cosas y decimos cosas que va hacia el amor, para cultivar el amor. Entonces el rey David decía acá, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No, yo solo canté en la mente. Yo solo canté en el espíritu. Ahora en día, tristemente, mis hermanos, tiene que haber alguien al frente motivando al pueblo de Dios para que le anime a cantar al Señor. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Como decimos, desde la coronilla de la cabeza a la planta de los pies, todo nuestro ser completo debe de glorificar el nombre del Señor. Bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Él es el dueño de todo, y Él tiene la libertad de hacer con nosotros lo que Él desea, hermano. Entonces Él de agradecido por lo que Dios había hecho, no solo por Él, sino por las generaciones pasadas, presentes y futuras. Hay algo que tenemos que reconocer de ciertas naciones, y la judía es una de esas, de que ellos, mis hermanos, no solo piden por ellos, sino que dan gracias por sus generaciones pasadas, dan gracias por la presente, y están pidiendo por las generaciones futuras. Son bien ellos allegados y anhelan. Cuando dice en los salmos pedir por la paz de Jerusalén, no está hablando así por la ciudad, los edificios, está orando por el pueblo de Dios. Entonces cuando la palabra dice bendice alma mía Jehová, tiene que haber ese corazón agradecido por lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces el ser humano nos enfocamos en lo presente, en lo que está pasando. Si estamos contentos lo hacemos, agradecemos, pero no nos olvidamos de que tenemos que ser agradecidos, que Dios nos ha sacado de circunstancias difíciles, y démosle gloria al Señor. Si ahora no hay abundancia, pero no nos ha faltado. Si ahora no hay grandes cantidades, pero no nos ha faltado nada, mis hermanos. Tenemos que saber bendecir el nombre del Señor con mucho o con poco, porque nuestra bendición no depende de nuestra fuerza ni de las cosas de nuestro entorno, depende de la relación con nuestro Dios. Entonces dice, bendice alma mía Jehová. Y David era un ejemplo de hacerlo, porque sabemos que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Enamorarnos del Señor antes de cualquier cosa, mis hermanos. Bendice alma mía Jehová, dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre, alma, mente, espíritu, todo eso. Y sabe que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Tesalónica en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y les decía, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta de que el Señor quiere nuestro amor, nuestro compromiso, nuestro servicio completo, alma, mente y espíritu. Que si mi corazón está en Él, porque sabe que lo que hay en mi corazón es lo que va a salir, va a estar en mi mente y va a salir en mi boca y va a expresar lo que hay. Y luego se van a reflejar nuestras acciones. Entonces dice que el mismo Dios de paz santifique todo mi ser, mi corazón, mi lengua, mis pasos, mis hermanos, todo nuestro ser, alma, cuerpo, dice, sean guardados irreprensibles. Que no haya tacha en nosotros que nos detenga, no solo para glorificar al Señor, sino esa deseada entrada al reino de los cielos. Dice, ¿hasta cuándo? De vez en cuando, no, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumple esa palabra de lo que el salmista David decía,
Y que no olvides de ninguno, mis hermanos, que lo que el Señor hizo. Y algo bien importante dice en el versículo 2, vuelve a decirlo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No, porque para olvidarnos es rápido. Cuando se nos ha solucionado nuestras necesidades, fácilmente olvidamos. Si no olvidamos los favores. Pero se da cuenta que las cosas malas que deberíamos de olvidar, esas no olvidamos, porque hay una lucha constante entre lo espiritual y lo carnal. Las cosas buenas nos cuestan aprenderlas, se nos olvidan fácilmente. Las cosas malas es difícil olvidarlas y están ahí, es una lucha diaria, mis hermanos. Entonces él vuelve a decir, y no olviden ninguno de sus beneficios. Mis hermanos, el beneficio más hermoso es tener vida. Y no solo una vida física, sino la vida espiritual que Cristo nos ofreció. Y tenemos que guardarla en santidad, en pureza, con amor y temblor, solo para Él. Y que, como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No importa de qué tierra, de qué linaje, él dice primeramente al judío y también al griego y a todos nosotros y a cual él llamare, dice más adelante, mis hermanos, y él está llamando y nos llamó un día a nosotros. Entonces nosotros no tenemos que olvidar ese beneficio. Pero humanamente a veces comenzamos a enumerar y se ha dado cuenta que a veces cuando pensamos hablar tristemente, hablamos más de las cosas malas que nos han pasado. A veces no hemos dejado nuestra niñez y hasta el día de hoy hablamos de las cosas pasadas negativas, pero no hablamos de dónde estábamos y de dónde Cristo nos sacó y ahora somos libres en Él. Debe haber un corazón agradecido, mis hermanos. No importa lo que estemos viviendo hoy, pero Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Y no olviden ninguno de sus beneficios en todo sentido. Gracias por los padres que nos dio. Gracias por el crecimiento, mis hermanos. Nos faltaron ciertas cosas, pero eso nos llevó a aprender ciertas cosas, a ser independiente en el lado positivo, mis hermanos. A madurar, a ser personas de buenos principios, de buenos valores, guiados por la palabra del Señor, sobre todo ahora. Y si ahora, mis hermanos, la edad que hayamos conocido a Dios, pero cuando conocimos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, tenemos la guía que es la palabra del Señor, en el cual necesitamos crecer diariamente para crecer y ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Entonces no tenemos que olvidar ese beneficio, porque del momento que fuimos engendrados, desde que ese embrión estaba en el vientre de nuestra madre, Dios tenía un propósito en nuestra vida, mis hermanos. Él no dijo que nuestra vida iba a ser perfecta y justa. Si aún Él pasó un dolor y una vida no fácil por amor a nosotros, mis hermanos, ¿qué esperamos nosotros? Vivir nada más solo si no hemos hecho nada para recibir recompensa. Cristo lo hizo todo. Y no olviden ninguno de sus beneficios. En el momento más difícil, cuando usted y yo creíamos que estábamos solos, no estábamos solos. Él estaba con nosotros. Cuando por las circunstancias que hayan sido, nuestros padres no estuvieron con nosotros, nosotros con ellos. Y a veces nos quejamos, pero estuvo el Dios verdadero. El Dios de todos los tiempos, ese Dios que no cambia, ese Dios que no falla, ese Dios que ama con amor eterno, ese Dios que transforma al hombre de lo más vil, de lo más bajo, de lo más ruin, a lo más hermoso, y ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Y dice, Juan dice que a todos los que creen en su nombre les dio derecho, potestad de ser llamados hijos de Dios, para honra y gloria de Dios Padre. No olvidemos los beneficios. Porque si olvidar es ser mal agradecido, es no valorar lo que han hecho por nosotros. Si nosotros nos quejamos, los humanos, de que hemos hecho algo y no nos agradecen, pero nosotros somos los primeros mal agradecidos, con el que nos dio la vida y nos dio todo, mis hermanos. Y algo muy importante, mis hermanos, que en estos 5 versículos hay 5 Él, hablando del Señor. Y vamos a ver los 5 Él. Dice en el versículo 3, Él es quien perdona tus iniquidades. Mis hermanos, Él perdona tus iniquidades. Nadie más. Hemos aprendido que nosotros nos perdonamos las ofensas, pero pecados solo Dios perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y la iniquidad más grande es el pecado que teníamos. Nuestra naturaleza pecaminosa era pecado delante de Dios Padre. Entonces Cristo tomó nuestro lugar de pecado, ¿no? Entonces dice, Él es quien perdona
no dice una, de todas tus iniquidades, todo tu estado de pecado, de muerte espiritual, Cristo la tomó en su vida, en su cuerpo, la llevó a la cruz, y ahora tenemos nueva vida aquí en Él, Jesucristo, a través del Padre lo hizo a través de su Hijo amado. Vino a la cruz, mis hermanos, y dio la vida. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mis hermanos, Él perdonó las pasadas, aquellos que no conocían, las presentes cuando usted y yo lo conocimos, y las futuras para aquellos que van a conocer también a Cristo porque no lo han conocido. Eso no es para que justifiquemos, voy a seguir pecando porque Él va a perdonar también las futuras. No, está hablando de aquellos que estaban perdidos en tiempos antiguos, en el tiempo presente cuando usted y yo le conocimos a Él, y las futuras almas que van a venir a los pies de Cristo, las cuales nosotros necesitamos interceder por ellas. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Iniquidad es lo más vergonzoso, lo más doloroso, lo más feo, lo que no tenía, mis hermanos, nada de bueno. La iniquidad, algo que el pecado era símbolo de vergüenza. Cuando Cristo va a la cruz, mis hermanos, y tiene que cumplir ese sacrificio perfecto del Cordero para darnos vida a nosotros, mis hermanos, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que dicen los traductores que decía, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos creen de que Jesús, el Padre, los teólogos bíblicos dicen que el Padre tuvo que apartar la mirada de su Hijo, porque Dios no puede soportar el pecado, porque Cristo cargó todo el pecado de nosotros en Él. Él se hizo pecado, dice, o sea que tomó el pecado, aunque no tenía condición como hombre de pecado, no pecaba, en su cuerpo no había esa naturaleza, pero Él dijo, yo la cargo por ustedes. Él no se contaminó, sino que la llevó en sus hombros, en sus brazos, y con su sangre preciosa la limpió de cada uno de nosotros. Aquel que quiera ser libre, mis hermanos, Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea que, mis hermanos, en nosotros no debería haber naturaleza de iniquidad y maldad, sino que cada día limpiarnos en el río de su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que una primer victoria, Él perdonó mis iniquidades, mis hermanos. Y sigue diciendo, y mire, el segundo, Él dice, el que sana todas tus dolencias, mis hermanos. Él sana todo dolor. Y sabe que la dolencia más grande era la del pecado. Nadie la podía sanar. Los sanadores de enfermedades físicas han existido, los sanadores, y van a existir, mis hermanos, pero nadie, recuerda que Jesús primero, antes de sanar una vida física, Él quería sanar el alma. En aquella ocasión, cuando le llevaron un paralítico a Jesús y lo criticaban de que Jesús iba a sanar, y Jesús dice que ellos cabulaban en sus corazones, o sea, en su mente estaban hablando en contra de lo que él iba a hacer, y como él era Dios, conocía todo, y él le dijo, como él dice, que como ellos también podían sanar enfermos, también le dice, pero el único que puede perdonar pecados, el Hijo del Hombre, puede hacerlo. Y lo criticaban, y él dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, le dijo, tus pecados te son perdonados, y luego le dijo, levántate y anda. Amén. Hermanos, lo más hermoso es que nos perdone la condición de pecados. Este cuerpo sí o sí ya sabemos que va a volver a la tierra. Entonces vemos que dice, el que sana todas tus dolencias. Mis hermanos, Él sana cualquier dolencia. Veamos qué dice Santiago 5:15, mis hermanos, que algo bien interesante, y confirma la palabra del Señor también, de que Él está interesado de nuestra salud física, pero sobre todo la espiritual. Dice en el versículo 15 de Santiago, mis hermanos, capítulo 5, versículo 15, dice, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Así es que, mis hermanos, antes de pedir cualquier sanidad física, pidamos perdón de pecados, porque ahí está sanando el alma, el corazón, y ese es un corazón agradecido delante del Señor. Entonces vemos de que cómo Dios comienza, la forma como Dios creó, porque Dios se preocupa por el espíritu, por el alma de nosotros. Hay que estar sano espiritualmente, mis hermanos. Si usted y yo no estamos sanos espiritualmente, no importa cómo nuestro cuerpo luzca hermoso o bonito, como nosotros lo creamos, mis hermanos, pero espiritualmente estamos enfermos. ¿Qué dijo Jesús? El Padre Celestial le hablaba a Isaías, hablaba que eran podridas llagas desde la cabeza hasta la planta de los pies, porque estaban
hundidos en el pecado, alejados de Dios, mis hermanos. Entonces vemos que usted y yo, la condición más hermosa es que estemos libres de la condición de pecado y que no actuemos en pecado. ¿Por qué? Porque eso nos aleja de Dios. Entonces vemos que adelante dice la fe salvará al enfermo, pero y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, mis hermanos, ¿de qué sirve tener salud física? Pero mis pecados están allí delante de Dios. Eso me separa de Dios. Usted y yo tenemos que asegurarnos que la relación entre Dios y nosotros cada día sea estable y buena. Entonces vemos que Él va marcando las partes más importantes, que primero es la espiritual. Primero le dice a su corazón, alma mía, bendice a Jehová. Y luego le comienza a recalcar, mira lo que ha hecho. Y le dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Y le dice, y le está hablando en tiempo presente. Porque no, si fue aquellos que les perdonó, o tal vez no, está hablando en un presente actual, mis hermanos. Le habla del perdón del pecado, dice el que sana todas tus dolencias. Mis hermanos, vemos de que no hay enfermedad física que Dios pueda sanar. Y si Él puede perdonar pecado, la sanidad física es lo más fácil para Él. Para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios nos sana es lo que usted y yo no reconocemos, que es el pecado. El enemigo engaña que sana. Y ahí podemos enfocarlo, porque habrá muchos que harán milagros y señales, pero ellos no pueden perdonar pecado. Al contrario, hunden más a las personas al pecado. Hunden más a la vergüenza y nos alejan de Dios, dice. Y luego dice, mis hermanos, el versículo 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Mis hermanos, más moribundo puede estar uno y el Señor nos saca de allí. El que rescata del hoyo tu vida es el que ya está hundido literalmente. ¿Cuántos testimonios hay que hombres ya muertos han sido resucitados? Jesús resucitó, Jesús hizo un milagro. En el Antiguo Testamento sabemos aún de los milagros que hizo mis hermanos Eliseo. Aún el último milagro se cree que aún los cuerpos de Eliseo, un cadáver chocó en los cuerpos de Eliseo y resucitó. Quiere decir que ahí hay vida en el Señor. Amén. Hay vida, mis hermanos. Que no importa cómo estemos, mis hermanos, moribundos físicamente, pero el Señor tiene control de nosotros. El que rescata del hoyo tu vida. Quiere decir que podamos sentirlo nosotros, que lo hemos perdido todo, que estamos destruidos. Quizás digamos hemos caído lo más bajo, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Cuando hay ese corazón disponible, cuando hay ese corazón dispuesto. En el Salmo 51, versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mire qué hermoso. Tiene que haber ese espíritu quebrantado, dispuesto, rendido al Señor. Entonces vemos de que en el corazón habita todo eso, mis hermanos, la plenitud de Cristo. Debe de existir disponibilidad y despojarnos del yo y dejar que el Señor tome control de nuestra vida. Si tenemos o no tenemos, y lo que tenemos todo pertenece a Él, mis hermanos. Y decir, como decía David, bendice alma mía Jehová, el que rescata del hoyo tu vida. Usted y yo, mis hermanos, literal, espiritual, como haya sido físicamente, económicamente, hay momentos que nos hemos sentido ahogados, hundidos, mis hermanos, sin respuesta alguna, pero el Señor ha venido y nos ha ayudado. El Señor ha sido fiel y lo sigue siendo fiel, pero Él dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y luego dice, en el otro dice, el cuarto, Él dice, el que te corona de favores y de misericordia. Mire, Él lo es todo. Entonces no tenemos que ir a nadie más, sino que el Señor Jehová, a el Adonai, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, Jehová Jireh, que Él es nuestro proveedor. Los nombres que se le dan a Dios de diferente manera. Nice, nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro sanador, mis hermanos, nuestro ayudador. Él lo es todo. Lo que pasa es que no le conocemos, o a veces lo hablamos simplemente, pero no hay ninguna relación con Él. Nos estamos perdiendo grandes cosas porque no conocemos al Dios que le servimos. Y endiosamos otras cosas que no sirven para nada, sino que para actos de engañarnos, mis hermanos. El que te corona de favores y de misericordia. Tenemos un nombre ahora, mis hermanos. Su nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida, mis hermanos. Eso es lo más hermoso. Cuando ya se pase lista, nuestro nombre está ahí. Él nos va a coronar con el favor y la misericordia. ¿Por qué favor y misericordia? Porque estábamos descalificados. No llenábamos el requisito de ninguna manera. Alejados de Dios.
muertos espiritualmente, y Él vino a darnos vida. A darnos vida cuando estábamos muertos. Entonces, mi vida espiritual es la más importante que la vida física. Que si físicamente el ser humano está enfermo, nos preocupamos, si no respiramos bien, si no vemos bien, si no sentimos bien, mis hermanos, pero espiritualmente a veces estamos agonizando y no hacemos nada. Pidámosle al Señor, tu vida es mi vida, pero de corazón, y que Él venga y llene nuestras necesidades espiritualmente, que venga el aliento del cielo, que venga la frescura del Espíritu Santo a nuestra vida, mis hermanos, para que sacie nuestra sed espiritual. Amén. Esa sed que sacia el alma, el que te corona de favores y de misericordia. Y la misericordia quiere decir, mis hermanos, que aún no mereciendo nosotros, Él es nuestro proveedor y nuestro ayudador y nos sostiene cada día. Mi hermano y amigo que escucha esta palabra, el Señor lo es todo, Él lo puede todo y Él lo sacia todo. Y sigue diciendo el resto del versículo, mis hermanos. La palabra del Señor dice que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. El versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, si el Señor sació nuestra boca, debe de haber alabanza. Amén. Debe de adoración, debe de haber palabras de gratitud, debe de haber agradecimiento, no por nuestro estado físico, sino por lo que Él ha hecho en nosotros. No miremos lo que el mundo ve en nosotros, veamos lo que Cristo hizo en nosotros y transformémonos espiritualmente y demostremos esa gratitud, esa alabanza con hechos de lo que el Señor es capaz de cambiarnos, que el Señor es capaz de renovarnos, que el Señor es capaz de hacer grandes cosas en nuestra vida. Veamos qué dice Isaías 40:31, mis hermanos, que es un versículo que acompaña a lo que dice el final del 5, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Isaías, mis hermanos, 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Hermanos, esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra de fe que predicamos hoy. Esa es la palabra de fe que si confesamos. Lo importante es confesar, mis hermanos. El que confiesa y se arrepiente de su condición y viene al Señor, Él hace nueva todas las cosas. Él es que hace nuevo todo nuestro caminar, mis hermanos. No somos nosotros. Nuestra naturaleza no nos permite eso. Entonces debemos de vivir agradecidos con el Señor, que nuestra vida cambió, nuestro estatus espiritual ha cambiado. Cuando éramos muertos, ahora tenemos esperanza. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y dentro de ellos Él busca adoradores, que le demos la alabanza al Señor. Entonces vemos que la condición para bendecir al Señor y glorificar su santo nombre, no importa si es porque nos hace falta. A veces hay el concepto, la gente de dinero, que los pobres porque necesitan es que buscan una religión o buscan a Dios. Hemos entendido que Él lo llena todo. Amén. Porque la gloria de ellos es su riqueza, pero cuando ellos se mueren todo se termina, mis hermanos. Pero para nosotros apenas es el comienzo. Amén. La adoración a Dios debe permanecer. Y dice de modo, dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Mis hermanos, que haya un cántico de gratitud en nuestra vida, que haya un cántico de alabanza en nuestros corazones y que nos recordemos y recordemos estos 5. Él está hablando del Dios Todopoderoso. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. El que sana todas nuestras dolencias espirituales, físicas o la que sea, mis hermanos. Usted y yo pasamos en estos tiempos de pandemia y el Señor los ha sanado de todo y nos ha sacado adelante. ¿Cuántos perdieron su vida y ya no tuvieron otra oportunidad? Otras la han tenido pero no la están aprovechando. Aprovechémosle y digámosle al Señor que Él es el que sana todas nuestras iniquidades, el que nos perdona y nos sigue perdonando, mis hermanos. Pero lo importante es que cada día nos enamoremos de Él, que tengamos un corazón agradecido. A quien Dios, Jesús dijo, a quien más se le perdona es más agradecido. Si usted y yo, ¿sabe? Si yo no agradezco a Dios es porque no reconozco que Él me perdonó. Si yo no le agrado al Señor, si yo no reconozco que Él me sanó, no reconozco que Él ha sido su misericordia, han estado conmigo. Ese es el no saber entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es como un hijo mal agradecido, que no valora lo que los padres hacen, sea mucho o sea poco. Pero un hijo agradecido, mis hermanos,
bendecirá a sus padres, y es una honra el bendecir a los padres sanguíneos que Dios nos ha dado, cuanto más nuestro Padre Celestial, que todo lo ha hecho, mis hermanos. Todo lo puede y Él es poderoso, es eterno. Entonces, que mi corazón, que mi mente, que mi alabanza sea para el Señor. Y digámosle al Señor, bendice alma mía Jehová. Que no importa las circunstancias, que al levantarnos, que al acostarnos, que al estar en el trabajo, digámosle, corazón, bendice al Señor. No nos enfoquemos en las circunstancias del día a día o de las cosas que hay que cumplir el trabajo. Digámosle, gracias, Señor, porque tú tienes un propósito en mi vida. Algo me vas a enseñar, que las cosas hay que ponerles un valor, hay que ponerle un sacrificio, porque cuestan. Cuanto más la obra redentora en la cruz. Pero a veces la más valiosa no la valoramos porque no nos ha costado nada. Pero a Cristo le costó todo. Por amor se dio, mis hermanos. Entonces vemos de que debemos de bendecirle y pudiéramos seguir leyendo el Salmo. Pero vemos, mis hermanos, que tenemos lo más importante. Ahí está la base principal, mis hermanos. El que sacia de bien tu boca, dice el quinto, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y mis hermanos, y no solo están hablando de una restauración física, sino la restauración espiritual. Ahora usted y yo tenemos una relación con el Señor. Recuerde que ahora no hay que llegar a los atrios, ahora no hay que llegar al lugar santo, ahora podemos entrar al lugar santísimo directamente al trono de Dios Padre, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo rompió ese velo literalmente, ese velo de ignorancia, ese velo de pecado, ese velo que nos separaba a Dios. Ahora tenemos entrada libre. Lo que nos puede separar ahora en día es mi rebeldía, es mi rebelión, es mi pecado, es mi orgullo, es mi vanidad, mis hermanos. Asegurémonos que lo que sabemos, lo que hemos aprendido, hemos oído esta palabra, la estamos practicando para honra y gloria del Señor. Y que el mundo vea lo que está en nuestro entorno, nuestros hermanos, que en realidad somos diferentes, que lo que sabemos lo estamos aplicando para nuestra vida, mis hermanos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque vea las circunstancias, la gente dirá, pero ¿por qué ustedes están tan confiados? Dice en uno de los salmos de que dice que los hijos de Dios están confiados como un leoncillo, como los cachorros de un león que sabe de que sus padres le están protegiendo y le están proveyendo. Y nosotros somos más que todas las cosas, mis hermanos. Sabe que el ser humano se ha quedado admirando las cosas naturales, las bellezas de esta naturaleza. Y no es que no sean bellas, pero ¿quién las hizo? Dios. El que nos formó a nosotros. Y la relación no son con las cosas de Él, es con el Dios, con el don de las cosas. Pero Satanás nos ha engañado, nos ha robado, ofreciéndonos las cosas de este mundo, y para que dejemos el amor verdadero. Como cuando un niño en su inocencia nos engañan con cualquier cosa, nos cambian las cosas de valor por cosas que no tienen valor. Pero usted y yo ya no somos niños en el Señor, mis hermanos. El apóstol Pablo dice en una de las cartas a los Corintios, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero ahora que soy adulto, soy grande, dejé de ser lo de niño. Mis hermanos, usted y yo hemos crecido en el Señor, tenemos que crecer. Aún la única forma que dice que seamos, dice la malicia como los niños, pero no es la manera de pensar. Un niño no tiene una malicia malintencionada, mis hermanos. Pero sí pensemos según la palabra y con el Espíritu Santo. Apliquemos esa palabra. Y si aplicamos esa palabra, va a haber un espíritu agradecido en cada uno de nosotros. Y repasemos eso. Eso es lo que yo hago. Le digo, Señor, tú lo que has hecho por mi vida, y yo no lo valoro, cómo yo vivo, cómo yo actúo. Mira cómo me perdonaste, cómo me has proveído. Mira todo lo que me has dado. Y dicen, no, y por eso Él dice, no olviden ninguno de sus beneficios. Pero es fácil para olvidar las cosas nosotros. Lo que Dios ha hecho, no olvidemos, mis hermanos. Pero no olvidar quiere decir que así estaremos para vivir para Él y servir hacia Él. Así nos cueste lo que hagamos o no nos cueste, mis hermanos. El sentido es de gratitud lo que hagamos. Porque a quien le costó fue a Él. Él dio su vida por alguien extraño. A veces los humanos esperamos hacer algo para que nos vean, para que nos escuchen, o recibir algo a cambio. No, mis hermanos, démoslo todo voluntario, porque dice que Dios ama al dador alegre. Y sabe que el dador alegre a veces luego enfocamos solo en lo material, en la finanza. Hay que venir, dice, a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Dice, servid a Jehová con alegría. Así es la palabra del Señor. Entonces, debe de haber gozo en lo que hacemos para el Señor.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Imagínense, a veces el que no tiene a Dios le canta algo, le canta a la naturaleza, le canta a las mujeres le cantan a los hombres, pero nosotros le cantamos a nuestro Creador. Por eso vemos cómo el salmista se expresaba. Volvámonos salmistas, mis hermanos. Pero ¿sabe cómo volver como salmista? Nuestra relación con Él. Cuando el amor esté en nosotros. Aunque sean desafinados como yo, pero cantémosle al Señor. Por eso cantamos a veces en la oración. Cantémosle, comencemos con la alabanza, con un gloria a Dios, con un aleluya, mis hermanos. Y recitemos esa palabra, porque para eso los salmos es un himnario de alabanza, para exaltar el nombre del Señor. Amén. ¿No? Vemos de que las maravillas, es más, recuérdense que debe haber canto, está el cántico de Moisés, ¿no? Está el cántico de María, ¿no? Hasta María tiene su canto, la hermana de Moisés. Está el cántico, muchos hicieron el cántico de gratitud. Es más, los hijos de Corea, aquel Coré, mis hermanos, vemos de que salieron y fueron salmistas también para Dios, descendientes de Él, mis hermanos. Entonces vemos de que cuando el Señor ha transformado nuestra vida, no se enfocarán en el pasado, sino en el presente que somos hoy y mirando un futuro que es en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que esta palabra le fortalezca, amigos, si le escucha. Nuestro Dios es todo para nosotros. Él tiene la respuesta a nuestra salvación. Muchos estamos buscando ahora en día salvar una casa, salvar una hipoteca, salvar un seguro, salvarnos de la salud, salvar todas las cosas materiales. Pero no te has puesto a pensar que hay un alma, que el Señor ha puesto un espíritu en tu vida, que un día estarás delante de tu presencia, como tú estaré yo de igual manera. Pero si tú rindes tu corazón y le entregas ahora en día tu tiempo, tu voluntad, para que Él more en tu corazón, verás que Él lo transforma todo. Para Dios no hay nada imposible. Solo abre tu corazón, como un día nosotros decidimos hacerlo, y verás que Él transforma lo que para nosotros es imposible. Para Dios todo es posible. Que Dios les bendiga.